Una de las cosas llamativas acerca de cuando hay desastres naturales es que, pues a mí me parece, yo no sé si es una percepción mía, pero casi siempre, por ejemplo ahorita viendo lo que sucedió en Venezuela, hay muchos edificios que se caen y que pues se ven totalmente destruidos, en ruinas. Pero en medio de todos esos edificios casi siempre aparece uno que está enterito. También recuerdo cuando han pasado estos huracanes por las islas del Caribe y han llegado a la Florida, pasa lo mismo, hay una gran destrucción, pero siempre hay una casita, hay un lugar que pues uno dice, pero ¿cómo todo esto se destruyó y aquí a este no le pasó nada? Y también casi siempre cuando le preguntan a los que son los propietarios de ese inmueble, pues, ¿qué pasó ahí? Normalmente dicen, no, pues yo hice todo como decía el código de construcción. Yo puse las vigas donde eran, las hice del tamaño que eran, le pusimos los materiales que pidieron, seguimos estrictamente todas las normas y todas las reglas que teníamos que cumplir. Y en la iglesia, para que de alguna manera las cosas funcionen bien, debemos apegarnos ¿a qué? A nuestro código, a nuestra ley. Y eso hará que las cosas funcionen a la manera de Dios, lo cual no dice que siempre, no quiere decir que siempre van a funcionar perfectamente. Siempre habrá dificultades, pero las dificultades nunca vendrán del código. Siempre vendrán de nosotros que cambiamos lo que está ahí en la palabra, o lo tergiversamos, o lo malinterpretamos, o lo desobedecemos, y por eso sufrimos muchas veces algunas de esas consecuencias. No quiere decir que estrictamente siempre sea así, pero a veces es así. En el tema que vamos a tratar en estos 3 domingos que siguen, eso es lo que hemos querido, tratar de apegarnos a aquello que el Señor nos muestra en su palabra. Y el día de hoy vamos a estar en este tema. No sé si todos alcanzan a ver bien, los que están como muy al costado, de pronto se pueden hacer un poquito más para acá, aquí hay unas sillas libres, si no pueden ver bien. El gobierno de la iglesia. Hoy, más que una predicación, yo creo que esto va a ser más bien una enseñanza, porque vamos a tratar de establecer solamente las generalidades, porque es un tema amplio que no podríamos tratar únicamente en este espacio. El gobierno de la iglesia, y hoy el tema son los ancianos. Estas 3 cosas son de las que quisiera hablar hoy. Uno, un poquito de los tipos de gobierno. 2, de la estructura básica de la iglesia. Y 3, del modelo bíblico de gobierno para los ancianos. Son solamente 3 cosas resumidas, pero que pretenden ser un abrebocas para que en 8 días Germán nos hable acerca del tema de los diáconos. Y en el último domingo vamos a tener más bien un ejercicio más práctico en el que vamos a poder interactuar y en el que vamos a dedicar, yo creo que más tiempo a los requisitos y las calificaciones que necesitan los ancianos y los diáconos, aquellos que ejercen esta función dentro de la iglesia. Permítanme un segundito porque ya sospechaba que esto iba a suceder. Se está inclinando ya este aparato, toca como dejarlo medio recto. Bien.
Hechos 14, 21 al 23. Este es un pasaje que narra cómo inicialmente los hermanos, en particular Pablo y Bernabé, extendieron la iglesia. Aquí podemos leer y de alguna manera comprender cuál era el proceso por el cual ellos lo hacían. Dice allí: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Vamos a leerlo aquí ya que no se cae. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. No pasó mucho tiempo durante ese proceso, por ciertas razones históricas y ciertas razones particulares de aquellos a quien estaban llegando. Pero acá se puede ver un poco el proceso. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron allí? Anunciar el evangelio. Porque ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cierto? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien los envíe? No van a tener cómo creer. Entonces siempre la predicación del evangelio es el punto de partida. Y aquellos que creían, entonces, ¿qué sucedía? Dice allí que los hacían discípulos, les comenzaban a enseñar, según las palabras de Jesús, todas las cosas que ellos habían aprendido de Jesús. Hacían discípulos. Luego se describe las cosas que hacían. Por ejemplo, dice que confirmaban los ánimos de los discípulos, los animaban, les decían: sigan adelante, esta es la verdad, este es Jesucristo. Los exhortaban a que permaneciesen en la fe, a que no retrocedieran, a que crecieran en lo que estaban conociendo. Les dijeron también que era necesario que atravesaran dificultades y tribulaciones, que el ser cristiano no era sencillamente un paseo, sino que iban a tener sufrimientos que padecer. Y luego, ¿qué hicieron? Constituyeron ancianos en cada iglesia. Esto es solamente un pasaje para dar muestra del proceso bíblico neotestamentario que se seguía. ¿Cómo lo hicieron? También bajo un proceso de oración y de ayuno, porque no es algo liviano, no es algo leve dar ese lugar a alguien. Y finalmente los encomendaron al Señor, o en otras palabras, los reconocieron públicamente. Algunas personas dicen, bueno, los nombraron y tienen sus argumentos para ello. Este es el proceso natural. Nosotros llevamos acá en Cajicá 9 años y hemos llegado a este punto después de 9 años, creyendo que algunas de estas etapas ya se han cumplido, y pensamos que por eso es el momento de pensar en ello, y por eso estos 3 domingos vamos a hablar de ese tema, y por eso les pedimos que oren, y quienes quieran ayunen, para que durante este semestre, si el Señor así lo quiere, si guía por su Espíritu a hacerlo, podamos dar pasos hacia esa constitución de ese gobierno. Pero bueno, algunos de pronto conocen otros tipos de gobiernos. Mucha gente ve las iglesias y dice, no, pero es que yo he visto iglesias y ¿cómo así que ancianos? Yo nunca he escuchado eso. Yo siempre he escuchado es que una iglesia tiene un pastor, porque eso es muy común en nuestro medio. Y tal vez haya que aclarar que, en primer lugar, pues
Aposento Alto es una asociación de iglesias, no es una denominación. Las denominaciones funcionan como una casa matriz de donde vienen direcciones para todas esas congregaciones y en donde se siguen unos parámetros centralizados. Somos una asociación de iglesias, estamos asociados libremente. Nosotros hemos entrado libremente a esa asociación y podemos libremente salir cuando nosotros así lo decidamos. La asociación tiene una junta directiva para parámetros legales, contables, pero no gobierna sobre las iglesias. Nosotros creemos en iglesias que son autónomas, es decir, que son autosostenibles. Nosotros no recibimos dinero ni de la asociación, ni de ninguna organización para sostenernos. Si nos reunimos acá, lo hacemos es con el dinero que nosotros mismos recaudamos y ofrendamos. Somos autosostenibles y todo lo que nosotros como iglesia local queramos hacer, pues va a provenir ¿de dónde? De lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Eso es una iglesia autosostenible. Ahora, debe ser una iglesia autogobernable. Su gobierno debe ser autónomo. Nosotros no le estamos diciendo a otras congregaciones cómo deben conducirse o qué deben hacer, ni ellos nos están diciendo a nosotros cómo deben hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nos vamos a aislar y vamos a vivir solos? No, somos interdependientes. Por eso no digo que somos independientes, somos autónomos, que son dos cosas diferentes. Si dijéramos independientes es que nos aislamos de todos los demás. Y debemos también llegar a ser autopropagables. ¿Eso qué significa? Que nosotros mismos, así como la iglesia en Chía, ¿cierto? Un día dijo, nos vamos a propagar. Tenemos unos hermanos que viven como por este lado, como por este sector. Y oraron y oramos y nos encomendaron a que propagáramos la obra y estableciéramos otra asamblea, otra iglesia local, otra congregación. De la misma manera, un día eso va a suceder con nosotros. Un día nosotros vamos a decir de pronto, Martín o Santi, o yo no sé a quién, mire que aquí más adelante, de pronto en Zipaquirá, ahí donde están Luis y Angel y Ashley, ahí como que hay unos hermanos que quieren conocer y el Señor nos está moviendo hacia allá. La iglesia entonces es autosostenible, autogobernable y autopropagable. Nosotros mismos lo hacemos según ¿qué? Según el modelo del Nuevo Testamento. Pero hay que conceder que mucha gente no conoce bien ese modelo y se confunde, porque algunos de ustedes han estado en otras iglesias y dicen, no, pero allá lo que había era un pastor que mandaba y eso hacía todas las cosas como él consideraba. Estos son los tres modelos más comunes de gobierno que se ven en las iglesias. Hay otras variaciones diferentes, pero están la episcopal, que clásicamente es lo que hace la Iglesia Católica. Es un gobierno piramidal en donde hay una cabeza y entonces tiene un sacerdote y sobre él hay un obispo y sobre él un arzobispo y bueno, hasta terminar allá en lo que consideramos nosotros una herejía, que es el Papa. Un hombre que cree ser el vicario de Dios, cuando nosotros creemos que el vicario es Cristo, que Él es la única cabeza que hay. Están el gobierno presbiteriano, que digamos que es un modelo no tan malo como ese que tienen las iglesias católicas, anglicanas y otro tipo de iglesias, en donde tienen una junta de presbíteros. La palabra presbítero viene del griego, que quiere decir anciano, y esa
junta sigue teniendo un pastor, ¿cierto? Pero esa junta de presbíteros controla al pastor y le pide cuentas al pastor. Digamos que no es tan mala como la primera, pero aún así no responde al modelo bíblico. Y existe también el modelo congregacional. La mayoría de las iglesias bautistas son congregacionales. Eso, ¿qué lo caracteriza? Lo caracteriza es que toda la asamblea o toda la congregación es la que toma decisiones. Eso es una democracia. Queremos hacer algo, entonces hacen una votación. Y según esa votación, entonces miran a ver qué deciden. Pero eso no corresponde con el modelo bíblico. Ahora, ¿cuál es el modelo bíblico? Pues de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero antes vamos a ver la estructura básica de la iglesia. Filipenses 1:1 es el versículo clásico que representa esa estructura. Entonces, Filipenses 1:1 es el saludo de Pablo a la iglesia en Filipos, en donde dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Básicamente, ahí está la estructura esencial de la iglesia. ¿Quién la conforma? En primer lugar, en el pasaje aparecen los santos. Algunos podrían decir, no sé, las ovejas y los ovejos, como para contemplarlos a todos los que son creyentes. Luego aparecen los obispos y luego aparecen los diáconos, y los diferencia a unos de otros. Esa es un poco la estructura esencial que tiene la iglesia. No vemos una estructura ni jerarquizada, no tenemos como pues ninguna otra estructura esencial. Digamos que creemos que la iglesia de Cristo el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, pero todo organismo, en nuestro caso, produce una organización, un orden, alguna manera de conducirse. Allí entre los santos están todos los que creen, todos los que están llamados a ser siervos. Eso no quiere decir que solamente sucede como en algunas iglesias en donde la gente pues va a consumir lo que los que están encargados de la iglesia hacen. No, esto quiere decir que están involucrados y dentro de ellos pues están todos los hombres y mujeres. Aquí habría que decir que no creemos que estas posiciones de diáconos o ancianos o obispos las puedan ocupar mujeres. Ustedes ya saben que hay muchas iglesias que tienen pastoras o que ordenan ya hoy en día en las iglesias luteranas o anglicanas mujeres para que sean sacerdotes, pero creemos que eso es totalmente contrario al modelo bíblico neotestamentario. Hay suficiente evidencia allí para ver que así es. Desde Génesis, lo que están estudiando las mujeres en su estudio de ser, claramente se ve el diseño de Dios, de cómo tienen roles diferentes hombres y mujeres, lo cual no quiere decir que las mujeres no tengan importancia, ni que las menospreciemos, ni que sean inferiores, nada de eso. Tienen la misma dignidad que el hombre, tienen el mismo acceso a la salvación que tiene el hombre, dice en el libro de Gálatas, que ya no hay ni hombre ni mujer, refiriéndose a la salvación. Así es que la diferenciación es por su diseño, por el rol que ejercen, y no es algo cultural. Normalmente las iglesias que practican esto dicen, no, es que era que en ese tiempo eso era así, pero ya en este tiempo no es así. Pero claramente, allí dice la palabra que es por causa de la caída
y da unas razones que vienen desde Génesis, que son para todos los tiempos, que uno no puede decir, esto era para hace 1000 años o para hace 2000, pero para ahorita no es. Creemos que eso es una transgresión de lo que la palabra dice. Entonces, eso creo que es bueno decirlo. Y si al final de la reunión alguien tiene alguna duda al respecto, pues puede decirnos. Pasajes como Génesis 2, 1 Corintios 11, que habla del hombre como cabeza de la mujer, teniendo a Cristo como su cabeza. Pasajes como 1 Timoteo 2:11, donde se dice claramente que no se le permite a la mujer enseñorearse del varón o ejercer dominio. Tiene claras razones bíblicas, no son caprichosos. Entonces, si tiene alguna duda al respecto, puede usted pelear con el Señor en la Escritura. Yo solamente replico lo que Él ha dicho. Y obviamente, vivimos en una sociedad en donde los hombres suelen ausentarse tanto del hogar como de la iglesia y ser pasivos y renunciar a su liderazgo. Así es que en esta iglesia procuramos, buscamos y hacemos un llamado a los hombres. Ahí de paso les contamos que el viernes tuvimos una reunión virtual con los hombres que quisieron reunirse para hablar de asuntos de la iglesia. Pero la verdad es que nuestra cultura no es así. Nuestra cultura podemos reconocer que es matriarcal. El hombre se considera muy macho y muy fuerte, pero la verdad es que las mujeres son matriarcalmente las que conducen los hogares. El orden en el hogar es la chancleta de la mamá. Esa es la realidad en la mayoría de lugares. ¿Por qué? Porque el hombre muchas veces está ausente, está con los amigos, o está en el partido de fútbol, o de pronto es un borrachín, o qué sé yo, está ausente. Pero ese no es el modelo de la Biblia. En eso, pues queremos también ser muy, muy claros. Los hombres deben liderar a sus esposas, a sus hogares, a sus familias y deben liderar también la iglesia. Un favor, respondes ahí, se están llamando de la portería. Están requiriendo ahí a alguien. ¿No? Ya no. Ya colgaron. Ya vendrán hasta acá. Bueno, entonces, esta es la estructura básica. ¿Qué sería necesario decir? Avancemos aquí un poquito. Aquí hay como una especie, traté de hacer, como amalgamar, tomando de varios sitios, una definición del gobierno bíblico. Entonces vamos a leerla. Alguien que tenga fuerte y alta voz y que tenga buenos ojos para que lea. ¿Te alcanzas? La iglesia es gobernada por su cabeza, Jesucristo, mediante la enseñanza de su palabra y el ejercicio pastoral realizado por una pluralidad de ancianos calificados, designados por el Espíritu, que rinden cuentas y se apoyan y animan por medio de relaciones entre pares que protegen a los ancianos y a la iglesia. Gracias, Martín. Entonces, eso tiene mucha tela que cortar. La iglesia, entonces, no debe ser gobernada humanamente, sino que debe ser gobernada por Jesucristo. Si Él es la cabeza, Él es quien debe gobernar, ¿cierto? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo en nosotros seguimos lo que la cabeza dice, no nos inventamos algo propio. ¿Mediante qué? Básicamente mediante la enseñanza bíblica, la enseñanza de su palabra y el ejercicio pastoral. Ese ejercicio pastoral pues comprende varias cosas que ahorita las vamos a ver
a grandes rasgos. Son diferentes funciones que cumplen los ancianos. Si alguna vez se ha preguntado, ¿pero un anciano qué hace? Que, pues, no sé, la verdad, no, como que no, yo no lo veo hacer nada, entonces, o no sé, o de pronto no sabe. Dice, el ejercicio pastoral realizado por una pluralidad de ancianos. Esa es otra característica que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de gobierno en la iglesia, nunca se habla de una sola persona, de un solo líder. Siempre se busca la pluralidad. Es decir, que hayan 2 o 3, eso es lo deseable. Obviamente hay iglesias en donde no siempre sucede eso porque no hay quien cumpla esas funciones. Habrá personas que sirvan, que lideren, pero no necesariamente pues han sido constituidos como ancianos. Esos ancianos no puede ser cualquier persona, tienen que ser calificados. ¿Cómo sabemos cómo son calificados? Pues lo sabemos por los requisitos que la Biblia presenta, tanto para ancianos como para diáconos. Pero es interesante pensar que esos requisitos son un modelo de madurez espiritual que todo creyente, hombre y mujer, debe buscar cumplir. Y eso en el tercer domingo lo vamos a ver más en detalle. Es decir, que no es que solamente algunos pocos cumplen ese modelo de madurez espiritual, sino que ese modelo es para todos. Más bien lo que sucede es que Dios busca hombres maduros espiritualmente para colocarlos en esas funciones. Pero todos debemos aspirar a esa madurez. Ya veremos esa calificación ese tercer domingo. Designados por el Espíritu. Hechos 20 nos dice claramente que es el Espíritu Santo el que coloca a esos ancianos o a esos obispos. No soy yo el que los nombra, no hacemos una votación, no. Por eso oramos y ayunamos, porque creemos que el Espíritu Santo nos dirige para hacer ese reconocimiento teniendo lo que la palabra nos enseña. Bien, dice que rinden cuentas y se apoyan y animan. Una de las razones o una de las ventajas de esa pluralidad es que entre esos ancianos y entre esos diáconos se rinden cuentas. Normalmente cuando hay solo una persona es difícil que rinda cuentas, que alguien lo pastoree, que alguien lo acompañe, que alguien sepa que tiene problemas. La vida del pastor único es de las vidas más solitarias que existe, porque todo el mundo piensa que es el ungido de Dios, que no necesita a nadie, que es el superpastor, que no tiene problemas. Pero esto es una gran ventaja que cuida a aquellos que hacen esa labor para que a su vez cuiden a la iglesia. Obviamente por medio de relaciones entre pares. Todos los ancianos tienen la misma autoridad. No hay uno que mande más que otro. Por ejemplo, aquí alguien dice, no, pero es que yo veo que fulanito habla y eso hacen lo que él dice. Pero así no debe ser según el Nuevo Testamento. Cada anciano tiene la misma autoridad al ser reconocido, pero hay una diversidad. Por eso ahí dice relaciones entre pares. Esos ancianos no son iguales, tienen dones diferentes, tienen capacidades diferentes, tienen situaciones en la vida diferentes. Algunos pueden tener más tiempo, otros ser personas muy ocupadas, algunos dedicarse a la obra, otros ser bivocacionales. O sea, hay una gran diversidad ahí para un equipo que debe complementarse y cuidarse y a su vez pues proteger a la iglesia. Si se han dado cuenta, hemos intercambiado algunos nombres. Hay ancianos, obispos, pastores, porque hoy estamos dedicados a ellos, a los ancianos. De diáconos hablaremos el siguiente domingo. Aquí hay algunos pasajes que muestran cómo se intercambian y se refieren esos nombres a las mismas personas. Hechos 20:17
Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ese es el momento en que Pablo llama a los ancianos para darles instrucciones. ¿Cómo los llama? Ancianos. Y la palabra ahí en griego es presbítero. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros en ese mismo pasaje y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces utiliza la palabra obispo. ¿Qué quiere decir obispo? La palabra original es episcopos y eso es un supervisor o un sobrevedor. Entonces utiliza diferentes nombres dependiendo de las funciones que quiere que ejerza. Y muchas veces en esa variedad de ancianos hay uno que es más supervisor, hay otro que es más pastor, hay otro que es más maestro, según los dones que cada uno tiene. Aquí se puede también deducir que dice que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesitan apacentadores o pastores, es lo mismo. Un apacentador es un pastor. ¿Para apacentar qué? La iglesia del Señor, la iglesia es del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. También en 1 de Pedro 5:1 dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice apacentad. Entonces, los llama ancianos y dice yo mismo soy anciano, y los llama a apacentar la grey de Dios, el pueblo de Dios, los santos que están entre ustedes. Ese apacentar, en muchas versiones ustedes lo van a leer como cuidar, como pastorear, también lo van a encontrar, lo cual entraña pues diferentes funciones. Y Tito 1:7 finalmente dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible como, y utiliza la palabra administrador de Dios. Aún también se le llama administrador. Entonces, diferentes palabras para la misma persona, enfocadas desde diferentes aspectos de la función que cumplen. Ahora, ¿qué funciones cumplen estos ancianos? Hay una variedad de funciones. Aquí solamente vamos a nombrar las generales y ojalá que durante este semestre pudiéramos tener más reuniones para especificar un poquito. Si usted quiere saber el pasaje que más habla acerca de lo que debe hacer un anciano, está en Hechos capítulo 20, desde el versículo 15 hasta el 38, 35, 38 más o menos. Léalo si usted quiere saber qué hace un anciano o qué debe hacer o qué lo llamaron a hacer. Ahí está la mayoría de sus funciones. Entonces, ¿cuál es la primera? ¿Qué hace un pastor con las ovejas? Las lleva a que se alimenten. ¿Cómo se alimenta las ovejas de Dios? Básicamente es por la palabra de Dios. Si no se les alimenta, las ovejas se van a volver raquíticas, enfermas, van a tener dificultades. Probablemente, leemos acá, es el más destacado de los aspectos del pastoreo, es decir, que la enseñanza ocupa una gran cantidad de espacio. Quisiera que buscáramos estos versículos, que algunos me ayuden a leerlos. Tito 1:9, ¿quién quiere leerlo? Les doy todos y después los leemos. Un solo voluntario. Tito 1:9, alguien que levante la mano, lo busque. David. Primera de Timoteo 3, 2 y 3. ¿Quién lo lee? Julián. Primera de Timoteo 5:17. Germán. Ok, entonces vamos a leerlos en ese orden. David, Tito 1:9. Retener de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, el anciano es un retenedor de la sana enseñanza, debe retener la fe
tal como está en la Escritura. Debe velar porque no se cambie lo que allí está. Y si aparece alguien que enseña algo diferente, ¿qué debe hacer? Debe estar en capacidad, no solo debe conocer la palabra, sino que debe estar en capacidad de corregirlo. ¿Cierto? ¿Qué dice 1 Timoteo 3:2-3? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Todo eso está en el 2 y 3? ¿El 2 y 3? Sí, solamente. Sí. Bueno, No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. bueno, como les dije en el tercer domingo, ya vamos a ver más acerca de esos detalles, pero aquí lo que nos interesa es ver que allí dice que debe ser apto para enseñar. No quiere decir que tenga que ser un predicador, pero tiene que ser conocedor de la palabra y la puede enseñar personalmente, en grupos pequeños, de diferentes maneras puede enseñarla. Y si es el caso, pues también puede enseñarla públicamente, aunque no es un requisito pues que sea un predicador, pero debe ser apto para enseñar. Es decir, que un anciano debe ser un estudiante de la palabra. Una persona que no es estudiante de la palabra, no veo cómo puede ser anciano si su labor es retener la fe, defender de falsos maestros y enseñar la verdad. ¿Cómo podría hacerlo? Eso es muy claro y es una labor principal. 1 Timoteo 5:17. ¿Quién lo tenía? ¿Germán? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo cual resalta que el predicar y enseñar es una labor fundamental y esencial para aquel que va a ser un anciano. ¿Por qué? Porque allí dice que a los que gobiernan bien, pues hay que darles honor, a todos los ancianos hay que darles honor, pero el que predica y enseña y se esfuerza y trabaja duramente en ello, dice ahí que tiene un doble honor. Y eso habla no del merecimiento que tiene, sino del esfuerzo que hay que hacer, porque la enseñanza es el alimento de la iglesia. Y si no se alimenta bien la iglesia, va a tener problemas de salud. El segundo que aparece aquí es protección. Entonces, otros dos hermanos que nos ayuden a leer Hechos 20:29 y 1 de Pedro 5:2. Pedrito. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Bien lo describe ese pasaje. Hay peligros, no solamente está Satanás como león rugiente buscando a quien devorar, sino que tiene emisarios, que allí dice que no solamente son de afuera, sino que de entre la misma iglesia surgen para destruirla. Así es que, ¿cuál es otra labor del anciano, pastor, maestro? Proteger. Eso es esencial. 1 de Pedro 5:2, ¿qué dice? Santi. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Dice velando por él. ¿Qué es velar? Ahí sí es como dormir con el ojo abierto. En otras versiones dice cuidando. Es labor de los ancianos proteger a la iglesia porque corre peligros. Y las ovejitas a veces son muy incautas. Así como son las ovejas. Las ovejas son, algunos dicen, los animales, no estoy hablando de los hermanos en la iglesia. Dicen que las ovejitas son torpes, son tontas. Se pueden perfectamente morir de hambre y si viene un animal, pues se van con él. Son ingenuas.
¿Qué más? Liderar, guiar. Entonces, guían a la iglesia, la hacen avanzar, establecen una visión y un rumbo, supervisan a la grey. Primera de Pedro 5, ya lo hemos leído, establece el apacentar. Ese apacentar básicamente, igual que a las ovejas, es llevarlas, traerlas, llevarlas al río para que tomen agua, llevarlas a los verdes pastos, meterlas en su corralcito para que no venga un animal salvaje y se las devore. Entonces necesitan guía, y ahí en Primera de Pedro 5 está parte de esa guía en los primeros versículos. ¿Alguien tiene Primera de Pedro 5 ahí? ¿Sí? Para leer como del 1 hasta el 5, yo creo. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, orando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La Biblia de las Américas utiliza la palabra pastoreen o pastorear. La Reina Valera creo que utiliza apacentar, pero son sinónimos, son lo mismo. Y eso incluye eso, liderar, guiar. No sé si alguna vez ustedes han visto cómo llevan los pastores a las ovejas. Para donde ellos van, las ovejas van detrás. Y es increíble que llega un extraño y les hace una señal o trata de imitar lo que hace el pastor y no lo siguen. Pero ven al pastor y salen detrás de él. Tal como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Administrar, Tito 1:7. ¿Quién quiere leerlo? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dador al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aunque esa pudiera parecer una tarea menor, también debe administrar todos los recursos que están a su alrededor, muchas veces delegando, pero debe administrarlo. Y este es sanar o acompañar, que son los aspectos que tienen que ver con el cuidado de las personas de muchas maneras prácticas. Eso incluye la consejería, qué sé yo, las bodas, los entierros, acompañar a los enfermos, acompañar de diversas formas en su vida, en sus decisiones y en sus dificultades a las personas. Ahí está Santiago 5, 14 al 20, que es un pasaje clásico que habla acerca de cómo los creyentes pueden llamar a los ancianos para que oren por ellos, para que los fortalezcan, para que los ayuden en su situación física y en su situación espiritual. ¿Alguien lo tiene ya? Sí. Léelo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Gracias, Janet. Entonces,
digamos que esas son las funciones generales, son muy generales. Habría otras que incluir. Por ejemplo, se nos dan ejemplos en la Escritura de que también dirimen conflictos. Cuando hay conflictos, Pablo le pregunta a los corintios si no hay alguien que juzgue entre ustedes en vez de irse a los estrados judiciales a pelear. También es función, no es solo función de los ancianos, es un proceso eclesial, pero en determinado momento es función de los ancianos ejercer la disciplina. Cuando alguien se está desviando en la función del discipulado, pues deben hacer todo lo pertinente según los parámetros bíblicos para hacerle volver nuevamente al camino, con amor, con espíritu de mansedumbre. Es como debe ser. Hechos 6, que seguramente Germán nos va a hablar de ese pasaje en 8 días, narra una situación en donde en el versículo 2, Hechos 6, versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y más adelante, en el versículo 4, dicen, estos eran los apóstoles, los primeros discípulos, decían: nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Eso hace un énfasis no solamente en el estudio de la palabra, sino también en la vida de oración. ¿Para qué? Para poder recibir de la cabeza, que es Cristo, la dirección por el Espíritu Santo para toda la iglesia. Bien, lo vamos a dejar por acá porque ya el tiempo se nos terminó, pero vamos a orar y les vamos a pedir que durante todo este mes intensifiquen sus oraciones para que el Señor nos guíe en este proceso, que no es un proceso tan sencillo, no se puede tomar ligeramente, pero no se puede evadir que es un mandato y debemos hacerlo. Eso le va a dar estructura, le va a dar orden a la iglesia, pero será en el momento que Él lo desee. Pongámonos de pie y oramos. Señor, queremos agradecer que nos des tu palabra y nos des instrucciones acerca de cómo debe conducirse la iglesia de Dios, la columna, el baluarte del Dios viviente. Queremos, Señor, ser una luz en medio de este mundo que camina vagando, Señor, hacia la condenación, pero no podemos ser la iglesia que debemos ser si no respondemos, Señor, a tus parámetros. Suplicamos, Santo Dios, que tú guíes nuestros pasos, que por tu Espíritu Santo abras tu palabra a los ojos de toda la iglesia para que toda la iglesia aprenda de qué manera has organizado tú tus congregaciones. Queremos suplicarte, Señor, que durante este tiempo y durante este semestre intensifiquemos, Señor, la enseñanza, la oración, para poder hacer tu voluntad, Señor. Después de 9 años, es más que justo y necesario que se constituya un gobierno. No queremos hacerlo a la ligera, Señor. Queremos oír la advertencia de Pablo, que dijo: no impongáis con ligereza las manos a nadie. Que no sea un neófito, alguien nuevo, alguien sin experiencia. Confiamos, Señor, en que la palabra anciano recurre a la experiencia y a la madurez espiritual para cumplir estas funciones. Abre nuestros ojos y guíanos, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.